Muy buenas, terminó un Gran Premio de Mónaco que no ha dejado muy contento a nadie, quizás solamente a Lando Norris y porque ganó, pero sí que es verdad que vimos cosas que no gustan del todo ver. Aunque hay que decir que fue una carrera interesante, quizá por los motivos que no deberían darse, pero sí que hay cositas interesantes a analizar. Sabéis que siempre después de cada carrera hacemos aquí un análisis, vemos los datos, los ritmos de cada uno, qué estrategia funcionó mejor, cuál peor, luego analizamos también las principales maniobras en pista, las defensas, los ataques, alguna polémica que pueda haber. En este caso el análisis va a ser diferente porque, uno, no tenemos los ritmos reales de cada piloto, salvo en algunas vueltas contadas, no tenemos tampoco peleas en pista como tal, así que vamos a hacer un análisis con la misma estructura pero con un enfoque diferente. En cuanto a los datos, analizaremos cómo estaban reteniendo el ritmo, pues pilotos como los de Racing Bull, como los de Williams, para dejar una parada gratis, qué es lo que pasó con todo este lío. Vamos a ver también qué hubiese pasado, por ejemplo, en el caso de que Alonso no hubiese tenido que abandonar, hasta qué punto tenía ese problema en la unidad de potencia, y luego analizamos también el caso de Russell, primero con los tiempos, qué es lo que pasó, qué tiempo se estaba haciendo antes y después de adelantar a Albon, o adelantar entre comillas, y luego analizamos también las maniobras con los documentos oficiales de la FIA, porque aunque parezca una tontería, yo sé que hay gente que va a ver demasiado simple y decir que pues se tenía que haber descalificado a Russell y ya está. El asunto es bastante más complejo y es importante entenderlo para tener una opinión, al menos una opinión razonable. Así que vamos a intentar tratar todos estos temas, y antes de empezar con el análisis propiamente, muy rápido os quiero enseñar la web de Level Up Academy, que ya sabéis que es mi academia personal de automovilismo. No os quiero contar mucho rollo, simplemente que veáis un poco cómo es la página web. Aquí tenéis toda la información que necesitáis, porque siempre os cuento 400.000 cosas de los cursos, del soporte para dudas, de los strategies racing, de las descargas, todas estas cosas. Simplemente os invito a que le echéis un vistazo a la página web, que aquí tenéis toda la información. Si no sabéis por dónde empezar, pincháis aquí en ruta de aprendizaje y tenéis unos itinerarios para el perfil que seáis: ingenieros, futuros ingenieros, aficionados a las carreras, sim racer, periodistas, lo que sea. Si tenéis un perfil que se adapta al mundo del automovilismo, sea a nivel profesional o personal, aquí vais a ver todo lo que necesitáis. Aquí vais a poder entender cómo funciona la academia con unos videotutoriales de 1 minuto, son muy cortitos, y luego aquí tenéis toda la información junto con todos los cursos. Si tenéis cualquier duda o cualquier problema, oye, ¿habrá curso de telemetría? ¿Habrá curso de estrategia de carrera? Pues aquí tenéis estos filtros de cualquier modalidad, cualquier temática. Si queréis una temática en concreto, por ejemplo, de telemetría, pues le pincháis y os van a salir todos los cursos que hay por aquí de telemetría. Y además, una vez que estáis dentro, os va a aparecer una interfaz diferente, porque vais a tener aquí los cursos que estáis viendo, los cursos que tenéis pendientes, y para añadir como pendiente el curso que más os guste, pues pincháis en el que vosotros queráis y arriba os aparecen unos botones. Le dais a pendiente, por ejemplo, y ya está marcado como pendiente. Cuando vuelvas a la home ya vas a ver todo por donde lo dejaste, porque si quieres estar apuntado un mes, luego 3 sin estar apuntado y luego vuelves otra vez, pues todos tus cursos van a estar ahí siempre. Así que échale un buen vistazo, de verdad merece y mucho la pena. Y dicho todo esto, está la presentación de Level Up Academy. Vamos con los datos de este Gran Premio. Como veis, una carrera muy caótica. Sí que hubo bastante más cambios de posición que el año pasado, que esto lo estuvimos repasando incluso en los directos y demás, que veíamos como los 10-11 primeros no cambiaron su posición en toda la carrera. Al menos aquí sí que tuvimos cambios de posición, pero sí que es verdad que hubo cosas un poquito extrañas en carrera, de pilotos que retenían demasiado el ritmo y todo. Quiero empezar precisamente por ahí, porque hubo, yo diría, dos grandes casos: el de los Racing Bull y el de los Williams. Fijaos en el tiempo de los Racing Bull. Hubo un momento cuando Hadjar pone el neumático blando que Lawson está rodando en 1.27 casi y Hadjar 1.15.9. Es decir, estamos hablando de casi 5 segundos de diferencia, para que veáis lo que puede retener el ritmo en Mónaco, porque no caben los coches. Entonces, alguno dirá, bueno, pues eres un poquito más agresivo, lo intentas adelantar por fuera, por dentro. Es que esa no es la cuestión, sino que si te quedas parado en mitad de un vértice, exagerándolo un poco, porque parado no te vas a quedar, pero sí que a muchos kilómetros por hora por debajo de la velocidad a la que podrías tomar la curva, el otro coche no cabe, porque el coche atravesado en diagonal, lógicamente tapa todos los huecos y no tienes forma, ni por dentro ni por fuera, de buscarte un hueco para poder adelantar. Y este es el caso de los Racing Bull, con una diferencia abismal entre los tiempos. De hecho, luego, si os fijáis, el ritmo de Lawson, cuando empieza a apretar, está dentro de un 16.7, por ahí, cuando había llegado a rodar incluso en 1.20, que además hubo una radio de Lawson diciendo: yo más de esto ya no voy a poder retener a la gente, no puedo ir más lento que esto. Y fijaos la diferencia que había, casi 5 segundos de diferencia, 4 y pico, es una auténtica barbaridad, y creo que esto es lo que se tendría que atacar. Ojo, esto no es culpa de los equipos ni culpa de los pilotos, porque las normas son las que son, y ellos lo que tienen que hacer es intentar adaptarse a ellas para maximizar los resultados. No hay otra, no se puede buscar una superética o una moral deportiva de los equipos, de los pilotos. No va de esto la Fórmula 1. Nos gustará más o menos, pero
aquí los equipos están para buscar incluso esas pequeñas lagunas que pueden tener los reglamentos, tanto los técnicos como los deportivos, para maximizar los resultados, y esto es lo que hizo Racing Bull, lo que hizo también Williams, que tenemos su caso un poquito más abajo por aquí. Fijaos, la diferencia de tiempos quizá no sea tan exagerado, pero más o menos. Cuando estaba Albon por delante, que ahí fue cuando estaba reteniendo a Russell y demás, Albon 1 19-2 y Carlos 1 16-1. 3 segundos de diferencia, incluso en algunas vueltas un poquito más. Es una barbaridad. Y si tú en un circuito eres capaz de ir 3 segundos más lento sin que te lleguen a adelantar, está claro que el circuito es bastante estrecho. Insisto, yo creo que se tendría que revisar la normativa. No se puede hacer más ancho el circuito de Mónaco porque no se cabe. Se podría hacer alguna modificación de cambiar la chicane o alguna historia por el estilo. Se podría dejar de ir a ese circuito, que para mí sería un error, o al menos a mí no me gustaría. O incluso cambiar esto de las 2 paradas, que al final creo que tampoco solucionó gran cosa. Sí que fue una carrera diferente, pero no creo que terminase de convencer a nadie. Por eso digo que bueno, para un año quizás sí que te encuentras esta sorpresa, pero llevar otra vez este formato al año que viene creo que sería un error. En todo caso, si queremos evitar esto, porque es lo que se dará el año que viene, aunque solo haya una parada, que un piloto retenga para que el piloto que va adelante abra hueco y cuando pare salga por delante, lo que podríamos hacer es incluso limitar cuánto estás reteniendo. Puedes poner un límite en la velocidad de las curvas, por ejemplo, que me parecería un poco complicado. Puedes establecer velocidades mínimas en los microsectores del circuito, porque por ejemplo cuando sale un Virtual Safety Car lo que se hace es ir controlando los microsectores para que mantengas una distancia con el piloto que va delante, pues que en esos microsectores no puedas hacer un tiempo de repente mucho peor porque ahí no se te va a poder adelantar. O incluso se puede aplicar la regla del 107%, que por si no lo conocéis, si un piloto en clasificación supera el 107% del tiempo que ha marcado el que ha hecho la pole, no se le permite participar en la carrera porque se entiende que va a ser peligroso y que tiene un ritmo muy inferior al resto de rivales. Se podría hacer algo parecido pero en carrera, es decir, que tú no puedes hacer el tiempo todo lo lento que tú quieras. Entiendo que sería como adulterar un poco la competición, como meter algo un poco forzado ahí para cambiarlo, pero sí que es verdad, al menos en mi humilde opinión, que esto de retener tantísimo el tiempo, que puedas ir todo lo lento que tú quieras, también es adulterar un poco una competición que se supone que va de que los coches vayan todo lo rápido que puedan y compitan en pista. Son soluciones que así a priori se me ocurren a mí, lógicamente no es algo oficial, no es que yo tenga la solución del mundo, pero sí que creo que se deberían buscar otras alternativas, porque esto de las 2 paradas quizá nos haya servido en parte para una carrera, para ver cosas diferentes, pero repetir esto para el año que viene, en mi humilde opinión, sí que sería un error. Y dicho esto, hubo otro caso que tampoco fue muy bonito de ver, que es el de Fernando Alonso. Aquí vemos a Alonso que estaba en una 6ª posición, bastante tranquilo a priori, pero es verdad que Hadjar ya había hecho sus 2 paradas, y si os fijáis aquí, que tenemos aquí a Alonso y aquí a Hadjar, os lo pongo así para que se destaque un poquito, estaban a una distancia de unos 10 segundos más o menos. Entonces no había margen para que Alonso parase por delante de él y menos para que parase 2 veces, porque recordad que Alonso no había parado, iba con el neumático duro y tiró esperando que saliese un hipotético safety car que al final tampoco llegó a aparecer. Por eso creo que Alonso para 6º realmente no estaba, porque hubiese perdido esa posición. Seguramente también la hubiese perdido con Ocon, pero con Lawson, que fue ese piloto que estuvo reteniendo tanto tiempo, ahí quizás sí. Entonces, si Hadjar hubiese quedado 6º o con 7º, Alonso estaba o para 8º o para 7º. Y si echamos un vistazo a sus tiempos, lo vamos a poner aquí abajo para verlo de forma individual, pues lógicamente cuando sales en todo este tráfico, pues aquí te ves muy perjudicado. Le dijeron que apretase, que era el momento de apretar y demás, pero no había forma. De hecho, aquí hace alguna vuelta especialmente mala, aquí otra, aquí vuelve otra vez y ya en las siguientes cuando termina abandonando. Fijaos que estaba rodando unos 16-2 y con aire limpio, como hemos visto. 16 bajo por aquí, pero de repente había vueltas en las que se iba 17-3, un segundo por vuelta más lento, aquí otra vez incluso más de un segundo por vuelta. Entonces ahí se iba notando como algo le pasaba al coche de Alonso, aparte de que la velocidad punta pues se veía muy limitada. Esto suele ser por tema eléctrico. De momento no he escuchado ninguna confirmación oficial de cuál era el problema en la unidad de potencia, pero lógicamente algo pasa. Mala suerte en este caso. Él ha dicho que no es mala suerte, que al final es un problema técnico que deberían resolver o que no se debería haber producido, pero lógicamente para él como piloto sí es mala suerte, quiero decir, porque él no estaba controlando, no es que él haya sobrecalentado la unidad de potencia ni mucho menos, porque eso lo podríamos haber pensado de pilotos, pues por ejemplo los que iban arriba, que iban muy cerquita de otros, pero en el caso de Alonso, que tenía todo el espacio del mundo por delante, ahí no tienes tanto aire sucio y no se sobrecalienta tanto la unidad de potencia. Mala suerte en ese caso, pero es lo que hay. Y luego vamos ahora con el caso de Russell, que también es otro caso que merece mucho la pena analizar. Russell estaba rodando incluso por encima de los 19 porque estaba Albon controlando el ritmo. Por supuesto, si ponemos aquí a Albon,
Fijaos cómo los tiempos son clavados en esta vuelta porque lógicamente uno va atascado detrás de otro y no puede pasar. Pero a partir de aquí es cuando se salta la chicane, se pone por delante y viene todo el lío del radio que ahora lo comentamos con los documentos oficiales. Y a partir de ahí, Albon luego, después de unas vueltas, sigue conservando y fijaos cómo Albon está en 1.21 y Russell en 1.16.0. Son 4 segundos de diferencia. Si parando eran unos 20 segundos más o menos, incluso un poquito menos, pues en 5 vueltas ya lo has cubierto. Por lo tanto, es normal que Russell dijese, mira, yo me salto la chicane, si me ponen los 10 segundos de sanción, pues que me los pongan, que ahora hablamos de 5 segundos, 10 segundos, drive-thru, todo esto, pero aunque me pongan 10 segundos de sanción, a mí me va a salir rentable, porque en 5 vueltas ya he recuperado ese tiempo, puedo tener esa parada gratis, estoy por delante y ya puedo tirar. Aún así, algunos dirán, bueno, pero al final le pusieron el drive-thru y esto pues hizo que le saliese mal la jugada. Pues tampoco es para tanto, porque si os fijáis, al final Russell termina por detrás de los Williams, es verdad, pero termina 11. Y sabiendo que no había parado todavía y que estaba atascado detrás de los Williams, lógicamente no le iba a servir esta estratagema para adelantar a los Williams, porque en todo caso Albon podría haber apretado más, pero sí para que si alguno de los de arriba tenía algún problema, como le pasó por ejemplo a Alonso, pues si le hubiese pasado a un Ocon, por ejemplo, a un Hadjar o a alguno de los McLaren de los Ferrari, pues sí que podría haber conseguido un punto. Que alguno pensará, pues qué tontería para un punto cuando eres un Mercedes que debería estar consiguiendo a lo mejor 8 por carreras. Sí, pero cada punto cuenta y yo aquí también voy a hacer un poco de abogado del diablo porque alguno decía que Russell, pues que un menudo sinvergüenza, que esto no se puede hacer, que esto no es pilotaje, que lo deberían descalificar y que no sé qué. Yo creo que deberíamos también cambiarnos un poco e intentar jugar también las maniobras como son. Os lo decía antes, que haya un piloto que retenga 4 segundos por vuelta a otro no es culpa de los equipos ni de los propios pilotos, es culpa de la normativa que hay, que se permita hacer eso dadas las condiciones que sean, que entiendo que por supuesto en Mónaco se puede hacer y eso en Barcelona pues era misión imposible, pero hay que tener en cuenta estas cosas. Los pilotos están ahí para sacar el máximo, sea saltándote una chicane, sea echando de pista a otro o sea corriendo de la forma más limpia, entre comillas, que nos podamos imaginar. Entonces, ahora vamos a revisar el documento oficial de Russell, que como digo, al final no le salió tan mal la jugada, incluso con el drive-thru, pero sí que han quedado algunas cosas en el aire y ya digo, ni a Russell, según sus declaraciones, le gustó tener que hacer eso, ni a los Williams le gustó tener que retener y hacer esta estrategia en equipo, ni a los de Racing Bull tampoco, pero es lo que hay. Te guste o no, tienes que maximizar los resultados en la Fórmula 1. Así que, dicho esto, vamos a analizar los documentos y las maniobras. Como siempre, aquí tenemos el iPad y vamos a intentar entender la maniobra. No se ve del todo bien, pero aquí tenemos a Russell y aquí tenemos a Albon a una distancia bastante generosa. Cuando se acercan a la frenada, Albon está por delante claramente, no creo que aquí haya ninguna duda, y Russell está por detrás a una distancia bastante más cerca. Y si avanzamos un poquito más, fijaos la poca distancia que hay entre ellos y ahí es cuando Russell decide irse, saltarse la chicane y quedarse por delante de Albon. Ojo, la excusa de Russell no es que me ha echado de pista. No, Russell dijo, está pilotando de forma errática. Cuando tú estás pilotando de forma errática, por ejemplo, es quedarte quieto en un vértice, porque si el otro piloto ya está soltando freno para ir encarando la curva y el otro se queda clavado, lógicamente tú lo tienes que esquivar de alguna forma, porque tú cuando te estás acercando a una curva, aunque hayáis pilotado en el simulador, sabréis perfectamente de lo que hablo, si este piloto aquí, en vez de empezar a acelerar, se queda clavado, tú que vienes por aquí, que ya estás soltando aquí freno y aquí es justo cuando empiezas a acelerar, te vas a chocar contra él. Y ahí es cuando tendrías que esquivarlo. Por lo tanto, primera confusión. No es cuestión de que te haya echado de pista o no, sino que Russell además lo dice por la radio, está pilotando de forma errática. Y para esquivarlo me he tenido que saltar la chicane. Para mí es una excusa, es decir, es una maniobra extradeportiva, vamos a decir, porque creo que realmente él podía haber trazado la curva sin problema y sin llegar a chocarse con Albon, pero esa es la primera cuestión. Si queremos criticar la maniobra de Russell, no podemos decir que se está quejando porque le han echado de pista, porque no es la queja que hace Russell, que luego hablamos del tema de la radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta maniobra y qué es lo que nos dice oficialmente la FIA? Pues que se le ponen un drive-thru como penalización. No 5 segundos como se estuvo comentando, no 10 segundos como se suponía que podría ser en un Gran Premio normal, sino un drive-thru. Y además, como siempre, nos lo explican. A veces sabéis que estas explicaciones pues nos dejan más dudas que aclaraciones, pero en esta vez creo que es interesante. Creo que hay errores de la FIA al redactarlo, o de los comisarios al redactar esto, con algunas falacias por el camino, pero creo que es interesante ir analizándolo párrafo por párrafo. Empezando porque, bueno, han ido viendo todas las evidencias de live timing, de las cámaras, de toda la historia, de los vídeos,
Y dicen que el coche 63, es decir, Russell, utiliza la curva 10, que es la de la chicane, para adelantar al coche 23 y no le devuelve la posición. Y dicen que queda claro por el mensaje de la radio en el que él dice: prefiero quedarme con la penalización y con la posición que no tener que devolverla. Es decir, ya están haciendo referencia a la radio. Y es que para mí, en ese momento no es error de Russell decir, oye, me quedo con la sanción y tiro para adelante, sino que es un error de Mercedes decirle, devuélvele la posición que nos van a sancionar. Esto es matizable y ahora lo seguimos analizando. Y de hecho ha habido otros grandes premios, que os pongo aquí un ejemplo de México del año pasado, que Red Bull no le dice a Verstappen que devuelva la posición cuando adelanta en la curva 4 a Norris por fuera del circuito, lo echa de pista y como el equipo Red Bull no le dice que devuelva la posición, no hay mensajes de radio y Verstappen no devuelve la posición, se le pone una sanción de 10 segundos. Por lo tanto, creo que ahí está torpe Mercedes al decirle, oye, devuélvele la posición, porque el equipo Mercedes también debía saber que era mejor, estratégicamente hablando, quedarte con la posición y la sanción que no devolver la posición para que no te sancionasen. Entonces, por eso digo que es error de Mercedes en vez de Russell, que alguno dirá, bueno, pero es que esto es antideportivo. Todo el mundo hace estas maniobras. Si no va de ser antideportivo o ético o moral o lo que sea. Esto va de maximizar los resultados y todos los equipos lo hacen. Por supuestísimo, Mercedes también, Red Bull también, Verstappen también, todos los pilotos. Porque sé que lo que suele pasar es que cada uno analiza en función del piloto que comete la maniobra en vez de la maniobra en sí. Entonces, analizando la maniobra en sí, ahí está lo primero. Y aquí hay un error para mí clarísimo de la FIA, no de interpretación de la maniobra, sino de redacción. Y es que dicen que como en el mensaje de la radio Russell dice que prefiere quedarse con la posición aunque le sancionen, que va a asumir la sanción, eso demuestra que se ha saltado la curva deliberadamente. Y eso no es cierto, eso es una falacia. Y es que si tú quieres que te sancionen quedándote por delante, te saltas la chicane. Pero el hecho de que te hayas saltado la chicane y te vayas a quedar con la sanción no implica que lo hayas hecho queriendo. Entonces tú puedes revisar las cámaras como hemos visto y demás y decir, bueno, está claro que no ha pilotado de forma errática Albon, que Russell se va largo de forma deliberada porque había una distancia de seguridad suficiente y tal y cual. Y tú con esto demuestras que Russell no estaba esquivando a Albon, sino que se ha saltado la chicane. Pero ese mensaje de radio lo que demuestra es que Russell no quería devolver la posición y prefería quedársela incluso con la sanción. No demuestra nada más como que él se ha saltado deliberadamente la chicane. Esto es una falacia del libro y lógicamente como comisarios de carrera que redactan estos documentos, pues se debería tener cuidado con estas cosas. Y luego se estuvo hablando de que le iban a poner 5 segundos, pero que a lo mejor podía ser más. Yo creo que bajo ningún concepto iban a ser 5 segundos, porque la sanción mínima, que esto ya se lleva haciendo desde el año pasado y no ha habido cambios, que esto es importante recalcarlo, la sanción básica son 10 segundos si te saltas una curva y ganas una posición. Se considera que has ganado esa ventaja. Yo no estoy del todo de acuerdo con esto porque puedes seguir estorbando al piloto al que has adelantado, como fue el caso de México del año pasado con Verstappen y Norris, pero es la normativa que hay. Entonces, para que sea una sanción de 5 en vez de 10 segundos, tendría que ser un caso muy al límite, que el otro piloto tachado de forma deliberada o alguna historia por el estilo, que yo creo que no era el caso. Entonces, si de base son 10 segundos, ¿por qué se le pone un drive-thru a Russell en vez de esos 10 segundos? Pues te lo explican también aquí, que aquí hay que aplaudirle en este caso, igual que criticamos lo que está mal, hay que alabar lo que está bien, según las notas del director de carrera y de la reunión que han tenido y todo esto, y de hecho te ponen aquí cuáles son los reglamentos que han infringido, te dicen el capítulo 22.1 del documento 42, pues te puedes venir a ese documento y os lo traigo por aquí. Las notas de carrera, la versión 2 concretamente, antes de este Gran Premio de Mónaco. Importante, esto se dijo antes de la carrera, por eso se puede aplicar, no es que se haya improvisado. Y si nos venimos al 22.1, que lo tenemos por aquí, cualquier coche que acorte la chicane de las curvas 10 y 11 va a ser sancionado. Tiene que devolver la posición antes de la curva número 12. Si no, se va a considerar que ha ganado una ventaja y lógicamente se le va a sancionar. Y además, aunque esto no viene en este documento, dicen que, según lo que se estuvo hablando en el briefing con los pilotos y demás, se dijo que una penalización de 10 segundos podría ser insuficiente considerando las características de Mónaco y demás. Por lo tanto, bajo ningún concepto iban a ser 5 segundos, porque no había ese atenuante en la maniobra, hubiesen sido 10, pero es que ya de antemano se les dijo a los pilotos que una sanción de 10 segundos se podría considerar insuficiente dadas las características de este circuito. Y ya, para terminar con esto y volver a criticar un poquito, aunque entiendo que no es nada grave en absoluto, es curioso porque yo os he dicho que, según este artículo 22.1 de las notas de carrera, pues se tenía que devolver la posición
antes de la curva 12. Si no, si se devuelve después de la curva 12, no se va a considerar un factor mitigante como para que se vaya a sancionar. Pues resulta que unas vueltas más tarde tenemos aquí al amigo Antonelli, otra vez con Albon, se va por fuera, se queda por delante y le devuelve la posición, pero no antes de la curva número 12, porque de hecho esto que tenemos aquí es la curva 16, esta es la curva 17 que termina con esa zona tan enroscada del final del circuito. Por lo tanto, Antonelli le devuelve la posición antes de la 17, no antes de la 12, y tampoco se le sanciona, de hecho no se llegan a investigar, que no es importante porque al final queda último, pero sí que te podrías poner un poquito puntilloso, por ejemplo un Ferrari que es rival directo de Mercedes y decir, oye, esto era motivo de sanción, ya lo dijimos, son 10 segundos, no se ha podido cumplir en esta carrera, le pones sanciones en parrilla para la siguiente. Se tendría que defender mucho y sería muy rebuscado. No creo que se llegue a tanto, pero para que veáis lo complejo que puede ser realmente el tema deportivo en Fórmula 1. Así que con esto terminamos el análisis a Mónaco. Espero que os haya gustado el análisis, aunque no os haya gustado del todo el Gran Premio. Como siempre, no olvidéis pasaros por Level Up Academy si queréis aprender mucho más sobre automovilismo real o virtual, y nos vemos muy pronto analizando el circuito de Barcelona.